Clase 9. Entonces, el sutra de las preguntas de Brahma dice, es interesante porque este es un sutra y es budista y habla de Brahman. Interesante, ¿eh? Dice Javavidya, el anciano le dijo a Brahma, los bodhisattvas, ya por su bodhisattva ya es budista total. Los bodhisattvas que renuncian a todas las aflicciones, los kleshas, se dice que han cumplido la dana paramita, que también es conocida como la renuncia total. Entonces, en el fondo, de alguna manera acá está hablando de dos caminos. Está hablando del camino de la renuncia y de la forma, y está hablando, te fijas, y él está planteando el camino de la no forma. ¿Estamos o no? Porque caminar fuerza implica esfuerzo, implica hacer cosas, implica la forma. Entonces, la aflicción también es forma. Por lo tanto, si yo quiero renunciar a las aflicciones, me estoy moviendo en una dinámica del camino de la forma. Donde estoy validando la forma, estoy validando la dualidad, estoy validando todo ese proceso. Donde estoy validando el que si yo hago algo, voy a conseguir algo. Y resulta que no se puede conseguir nada. O sea, aquello es nada que va a conseguir. Cuando uno va donde nada y le dice, dame algo, te dice, bueno, ¿qué te da nada? Nada. Entonces, nada de lo que puedas hacer acá en la forma te va a servir. Te va a servir, claro, transitoriamente, para resolver quizá, no sé, pues, si renuncia a todas las kleshas, ya quizá va a tener una vida más armoniosa, va a estar, pero todavía estás pegado en el deseo. Y el deseo es la raíz de la dualidad. Porque no se puede, si solo hay uno, ¿quién puede desear? Y si aquello está ausente de deseo, ¿qué puede desear? No hay deseo. Entonces, de alguna manera, entonces dice Yambalika dice que renuncian a todas las ficciones, se dice que han cumplido el dana paramita, me conocía como renuncio total. En el fondo, si ellos, los que siguen el camino de la forma, renuncian a las ficciones, ya están cumpliendo con el primer precepto, que es la renuncia total. Después dice, al no haberse seducido por nada, se puede decir que sí ha cumplido la paramita. En el fondo, del momento que de alguna manera se identifica a sí mismo con su naturaleza esencial y no hay nada que renunciar. No hay nada que renunciar. Si no hay nada que renunciar, estoy renunciando a todo. ¿Y por qué estoy renunciando a todo cuando no hay nada que renunciar? Pues no tengo apego a nada. ¿Comprenden? Ya. Si no hay nada que renunciar, ¿ya? Es porque he renunciado a todo. Y por tanto no hay apego. Y el apego es la raíz de la mente. Y el apego es la raíz del ego. Pues ustedes están constantemente renunciando. Renuncio a esto. Renuncio a hacer juicio. Todo el día están renunciando. Siempre se cachan, ¿o no? Sí. Entonces, pueden tener una renuncia focalizada, como pueden tener una renuncia natural, por decirlo así. De hecho, en algún nivel tienen que renunciar a esta pieza para poder ser la otra. Pero ¿qué es lo que le hace sentir dolor si se van de esta pieza o de esta clase? El apego. Chut, se acabó la clase. Yo quería más. Entonces ahí cuando dicen, no, porque si hay que almorzar, tienes que renunciar. No, ya, bueno, ya, pues no. Entonces no hay nada que renunciar. No te va a pegar nada. ¿Comprenden eso, no? Entonces, se acabó la clase. Vamos a almorzar. Se acabó la comida. No hay renuncia. Si no, se acabó la clase. Qué pena, pucha, qué lata, que tengo que renunciar. En algún momento tengo que renunciar a la lata que se acabó la clase. Hoy se acabó la comida, estaba tan rica. En algún momento tengo que renunciar a la apego, que estaba rica la comida. Y si, entonces,
¿Me explico, no? Sí, sí. Entonces eso. ¿No? Entonces, al no haberse seducido por nada, se puede decir que sí ha cumplido la parámetro. Ahora, cuando dice al no haberse seducido por nada, no significa que sea una planta que está inamovible, ¿ya? Y que ¿cómo se llama? No hace nada, no come nada, no nada. ¿Estamos? Y eso no se refiere a eso, no se refiere a como quien dice, a una suerte de renuncia indolente hacia todo, sino que simplemente es todo, ¿cómo que dice? ¿Cómo explicarlo? Si bien es cierto, experimenta todo, lo experimenta sin apego. Y eso es que no se ve seducido por nada. ¿Ya? ¿Me explico, no? Al fondo, vive lo que tiene que vivir, por ejemplo, come lo que tiene que comer, pero no hay apego. A eso se refiere, porque cuando uno se ve seducido por algo, dice, ¡oh, qué bonito ese termo! Lo quiero comprar. Ahí estoy seducido por algo. Pero simplemente, exactamente, ahí está el deseo. Pero simplemente digo, chuta, se produjo un vacío. ¿Cuál es un vacío? Ausencia de termo. Ya, ¿qué condiciones? Lo estoy haciendo, uno no lo hace así, pero ¿qué condiciones necesito que cumpla? 1 litro. Ya, buenas tardes, me hago termo 1 litro, por favor, listo, pero no hay tema. ¿Me explico, no? La persona seducida dice, ¡oh, qué bonito usted! ¡Oh, qué bonito el varito! ¡Ay, qué maravilla! Ya, ahí se sedució y se regaron. Y sintieron que si no tenían los aritos eran hacer menos felices. Y que eran hacer menos plenas y menos contentas. ¿Cachan el juego? Entonces por eso dice, al no verse seducido por nada, se puede decir que se ha cumplido la parámetro, en el sentido de que hay una renuncia total, si lo tengo está bien, si no lo tengo está bien. Si lo tengo largo, está bien, si no tengo largo, está bien. Si tengo el termo está bien, si no tengo el termo está bien. De hecho, antes de tener el termo, vivía perfectamente sin el termo. ¿Estamos? Entonces, ya. Entonces, al no haberse unido, se puede decir que se cumplió la parámetro de la renuncia. Entonces, renuncia no significa ausencia de cosas. Porque tú puedes estar de nada asado, con barba, y estés apegado a la barba. Y puede que estés sin barba y estés apegado a un tipo de pensamiento. Y puede que no tengas ningún pensamiento, el único pensamiento que tenga que quiero liberar y estés apegado a su pensamiento. Entonces, como quien dice, entonces, al no haberse seducido por nada, se puede decir que ha cumplido la parámetro de la renuncia. En el fondo, ni siquiera le seduce lo que piensa. Y por lo tanto no lo defiende. O sea, oye, ¿sabéis qué? Que lo que si yo, no sé, pues esa planta se llama zapallo italiano. No es zapallo italiano, es un, qué sé yo, es un pepino. Ya es pepino. Me explico, no está la pelea de tengo que defender mi postura, tengo que defender, simplemente, también, y ahí verá, en función de los objetivos, las necesidades o de lo que esté sucediendo, más que objetivo de necesidad, verá ahí cómo resuelve la situación. Bueno, medio tonto el ejemplo, pero no importa. Ya, pero lo comprendieron, ¿no? Sí. ¿No? Se entiende el sentido, la idea del sentido. Entonces, al verse no seducido por nada, o al no estar apegado a nada, se dice que ha cumplido la renuncia total, porque saben que no está apegado a nada, está en un estado de renuncia. Ahora, si de alguna manera se experimenta y como una consecuencia de un proceso interno, que todo lo que está experimentando las 24 horas del día, quiera o no quiera, no, ya, totalmente. Si está experimentando las 24 horas del día la conciencia de que todo es conciencia, ¿a qué puede renunciar? A nada. Entonces ahí se cumple la renuncia total. Entonces, ya.
Entonces, por lo tanto, te fijas, no significa renunciar a los objetos, ni tampoco significa renunciar a nada. Es todo conciencia. O sea, no haber sido por nada, se puede decir que sí ha cumplido la paramita. ¿Estamos? También como conocido como observar los preceptos. Después dice, al no ser dañado por nada, se puede decir que ha cumplido Shanti paramita, conocida como practicar la paz. En este caso, no está practicando ninguna paz. La paz es una consecuencia de un estado de conciencia. Y si de alguna manera lo que está experimentando es la unidad absoluta respecto a todo lo que existe, y se experimenta a sí mismo como esa unidad, y está solamente ese estado de conciencia, frente a qué puede ser agresivo. En el fondo, la paz surge, ¿no? Porque básicamente en algún nivel necesito agredir. Si no, no necesito paz. Entonces, fíjense, si ustedes se dan cuenta, se dan cuenta de eso, ¿no? Como pequeños detalles van moviendo. ¿Y por qué uno busca la paz? Porque en algún punto se siente agredido, aunque sea mínimo. Se dan cuenta, ¿no? Incluso cuando hablan, siempre están buscando la paz porque en algún punto, o la armonía, o si buscan la armonía, pues sienten que de alguna manera están en un estado desarmónico. Si buscan la paz es porque en algún nivel, aunque sea mínimo, se sienten agredidos. Entonces, si no me siento agredido por nada, ¿qué paz voy a buscar? Ninguna. Simplemente yo estoy en un estado interno en el cual no me siento agredido por nada, por lo tanto no necesito buscar la paz en ninguna parte, y lo que surge en mí, surge paz, como consecuencia de eso. ¿Estamos? Ya, después de si no apegarse a nada, se puede decir que se cumplió el viraparamita, también como practicar el esfuerzo. ¿Ya? Y claro, si no tengo nada que lograr, porque no puedo evitar ser lo que soy, no puedo evitar no puedo evitar ser lo que soy, y lo que soy es lo que sostiene toda la realidad, ¿ya? ¿Qué esfuerzo puedo hacer en primer lugar? Segundo, ¿por qué voy a practicar el esfuerzo si el esfuerzo es mundo dual, es dual, y lo que necesito alcanzar no es dual? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo llegar a un 10º piso con una escalera 5? Por mucho esfuerzo que haga, no voy a llegar. Entonces, cuando comprendo que no necesito apegarme a nada, ¿ya? De alguna manera, también se desarticula. Ahora, al no morar en nada, se puede decir también que se ha cumplido el dhyana paramita, también como practicar dhyana y samadhi. ¿Estamos? Dhyana es el estado de concentración o de meditación, y samadhi es la consecuencia de dhyana. Cuando realizo el estado de plena conciencia, me doy cuenta que la práctica es la no práctica. ¿Y por qué me doy cuenta que la práctica es la no práctica cuando estoy en la plena conciencia? Porque estoy siempre en la plena conciencia, entonces ¿qué voy a practicar? ¿Comprenden? ¿Estamos? Entonces, ahora, sí es importante entender, te fijas, que en etapas anteriores, si hay que reconocerlo, a establecerse en el estado de plena conciencia, sí nosotros estamos en un proceso de reconocer lo que somos, reconocer el estado, reconocer la presencia, darnos cuenta que constantemente nos estamos recordando a nosotros mismos en algún punto, o en un estado, si bien es cierto, es una intención que está dentro del mundo de la forma, pero el hecho de ir sintiendo la presencia y el reconocerla o recordando, acuérdate de la presencia, llega un momento en que en forma natural surge.
es una consecuencia, no es producto de un esfuerzo. ¿Me entiendes? El esfuerzo que estoy haciendo yo es en la forma recordarme de que la presencia está ahí y no la puedo evitar. Pero eso es algo que yo estoy haciendo en la forma, pero que no está afectando a aquello. ¿Me explico, no? Entonces, como consecuencia de ese recordarme de donde aparece la presencia, me sitúo en la presencia. Entonces, me recuerdo que estoy en la presencia. El recordarme que estoy en la presencia, recordarme que estoy en la presencia, recordarme que estoy en la presencia, es como que, ya pues Ceci, pásame el lápiz, ya pues Ceci, pásame el lápiz, Ceci, pásame el lápiz, pucha Ceci, pásame el lápiz, Ceci, ¿sabes que ya me aburriste? Esto va a quitar el lápiz. Entonces, como eso, me recuerdo que estoy en la presencia, me recuerdo que estoy en la presencia, ya, ¿sabes qué más? Chao, terminate para no joder más. Dice la mente. ¿Me comprenden o no? No es, yo no estoy actuando sobre la presencia, estoy actuando sobre la mente dual, que estoy de alguna manera a esa misma mente recordándole que desestructure el pensamiento dual. Entonces, cuando yo quiebro una nuez, no estoy actuando sobre la nuez, estoy actuando sobre la cáscara. Y cuando rompo la cáscara, la nuez está impecable, nunca se modificó. ¿Comprenden? Entonces, al fruto no le puedo hacer nada, lo único que le puedo hacer es a la cáscara. ¿Ya? Y que cuando me doy cuenta finalmente, y en estricto rigor, la cáscara es una modificación del fruto. Sí, pues. La cáscara no es distinta a la nuez, a mucho el fruto. La misma célula. Una se puso densa y se puso dura, y la otra quedó más blandita. Pero es pura nuez. Tanto la cáscara como la nuez es nuez. Pero en este caso tengo que quebrar la cáscara para poder comerme la nuez. O sea, lo que yo estoy haciendo es constantemente recordándome que el recuerdo constante de la presencia hace que en un momento, en forma natural, salga, se exprese. Pero yo no estoy actuando sobre, por decirlo así, no estoy actuando sobre la presencia, porque actúo o no actúo siempre está, y no puedo evitarlo. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, tenemos acá, que tenemos el samadhi, que es ninguna samadhi, ninguna samadhi, ¿ya? O nirvikalpa samadhi, que es cuando estamos en el estado con los ojos cerrados. Dicen, oh, ¿ya? Soy todo uno, o estoy en la unidad, ¿no es cierto? No hay forma. Y después tenemos el samadhi, en el cual puedo percibir la unidad a pesar de la diversidad. ¿Y cuál es el estado de iluminación? Donde una persona está en un estado permanente de samadhi. ¿No? Eso es. Bien. ¿Alguna pregunta respecto a eso, no? ¿Alguna pregunta? ¿No cuestión? ¿Cómo estamos acá en Nepal? En Jales. ¡Ah, qué elegante! Pero se da cuenta cómo funciona el maya, que si estuviéramos en Santiago en este momento haciendo lo mismo, nos daría lo mismo estar en Santiago en Jales. ¿Sí? Estamos encerrados en la sala, estamos conversando, estamos hablando de esto. Vale. Es cierto que si nos ponemos a meditar y acá y papá, allá, pero acá es lo mismo. Yo para esto no estamos venir a Jales, es más entretenido. Pero ya. Entonces, pues, al no hablar ligeramente de ningún asunto, se puede decir que se cumplió el prajna, paramita, también como diríamos, practicar la sabiduría. Ahora, ya, ahí eso depende, ¿no es cierto?, de cada uno. Depende de cada uno. En el fondo, no voy a decir nada mejor. Paz. Autocensurado. ¿Ah? ¿Autocensurado? No,
No, es que lo que pasa es que volvemos al punto, te fijáis que en el fondo la sabiduría no tiene que ver con... volvemos, si entramos en el pensamiento dual, lo que existe es solamente la expresión de la conciencia. Es la conciencia que se está expresando a sí misma multiformemente con distintos estados de conciencia. Nosotros internamente, mientras nos identifiquemos con la personalidad, vamos a estar siendo una expresión, la conciencia está expresando en nosotros en distintos niveles de realidad. En alguna cosa vamos a ser más atinados, en otra cosa menos atinados, en otra cosa vamos a cachar más, en otra menos, en una vamos a ser sabios, en otra ignorantes, la típica tontería de la dualidad. Y acá, no sé, por el fondo, si lo vemos desde el pensamiento dual, lo que pasa es que es interesante porque él estaba hablando todo el rato como rompiendo el pensamiento dual, pero acá entra un poco en el juego del pensamiento dual, que está bien, mucho entretenido, divertido igual, ya, porque en el fondo, es que no sé, pues mucho, a mí me encanta hablar, entonces, y no siempre hablo cosas sabias, y me da lo mismo, pero volvemos a practicar la sabiduría, insisto yo, es una consecuencia. O sea, ¿qué es lo que entendemos por sabiduría? Sí, porque es el punto. En el texto, este mismo texto se había definido la sabiduría como el pensamiento no dual. Claro. Entonces, si el pensamiento no dual, ningún pensamiento es ni bueno ni malo. Ni nada de lo que se habla o no se habla es bueno ni malo. Cuando tú lo categorizas, lo conviertes en bueno y en malo. Pero finalmente es sonido, ¿no? Es sonido que describe una imagen. Básicamente, en estricto rigor es una hora. Si yo hablo de la barata, estoy hablando de un sonido que describe una imagen y que no tiene ninguna referencia frente a eso, va a asociar en nuestro país, en nuestro lenguaje, con un bichito que anda caminando por ahí, que es de color negro y que es anchito. ¿No es cierto? ¿Cierto? Entonces, se dan cuenta que en estricto rigor, ¿qué es lo que es eso? Es sonido más imagen. Y es un sonido con una imagen subjetiva. La asociación que tiene esa imagen es subjetiva en relación a nosotros. Para nosotros significa una cosa y para otra persona significa otra cosa, siendo que la imagen es la misma. ¿Comprenden? Entonces, por eso decía, si entramos en pensamiento dual, claro, practicar la sabiduría sería hablar de estas cosas. Y también dependiendo el maestro que esté hablando de esto, porque quizás él diga practicar la sabiduría es hablar sobre lo que dijo el Buda, y quizás para mí practicar la sabiduría es hablar desde el trascendente o el trascendente. Entonces, por eso me parece tan relativo bueno, mira, no existe la perfección, por lo tanto no podía ser perfecto. Ya. Pero bueno, él en su proceso dice no habla ligeramente de ningún asunto, se puede decir que se cumplió con el Prajnaparamita, conocida también como práctica de la sabiduría. Yo traduciría como Prajnaparamita como la comprensión de la realidad, porque Prajna es comprensión. Entonces, más que si yo sigo el hilo conductor de lo que aparentemente yo entiendo lo que le está diciendo él, tendría que haber terminado, bajo mi punto de vista, tendría que haber terminado el comprender que finalmente solo existe la conciencia y nada más que la conciencia y los pensamientos bueno o malo, que es lo que dice antes, bueno, malo, frío, caliente, etcétera, etcétera. Finalmente eso es toda una ilusión, porque solo existe aquello, o solamente existe Buda, como dirían ellos. Eso se realiza en Prajnaparamita, en el fondo la paramita de la comprensión, o la paramita de la sabiduría. ¿Me explico? ¿Estamos? Si yo sigo el hilo de lo que él ha ido explicando. Pero bueno, él dice que en realidad él no, ¿cómo se llama? El no hablar cabeza de pescado es sabiduría. ¿Estamos? Bien, es su opinión.
juntas se conocen como practicar los 6 métodos. Ahora voy a hablar de los 6 métodos de una forma que significa exactamente lo mismo. El primero implica renuncia. ¿Estamos? ¿Renunciar a qué? Al pensamiento dual. Segundo, no nacimiento de percepción, sensación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está queriendo decir? Al no haber pensamiento dual, ya no nace la percepción, la sensación, etcétera, etcétera, porque son todas calificaciones de la mente. Se tiene la experiencia, pero no se califica. Después dice no pensamiento, bueno, como consecuencia de la no calificación, es silencio. Permanecer desapegado a la forma, al no haber, como quien dice, al no haber el pensamiento dual, y al sentir que finalmente todo es una unidad, automáticamente me desapego a todas las formas, porque finalmente lo que sostiene, porque estoy identificado y siendo que soy aquello que sostiene la forma. Por lo tanto, ¿a qué me voy a pegar? Sobre todo si aquello o la conciencia es una unidad, y una unidad tiene que separarse para poder apegarse a ella. De hecho, si se cae este tarro, este jarrito que es una unidad, ahí recién podemos pegarlo. No podemos apegarnos a una unidad que no está fragmentada. Y si esa unidad es la totalidad, ¿a qué nos va a pegar? No hay apego. ¿Estamos? Y después que la mente no muera en ninguna cosa, básicamente, ¿qué significa eso? Que no califica. En el fondo, simplemente está percibiendo, está experimentando, y finalmente no se identifica con nada. ¿Me explico? Simplemente no, pues, ¿y por qué no se identifica con nada? Porque finalmente se da cuenta de que cualquier identificación que tenga hace consigo misma y con nadie más. ¿Me comprenden o no? Sí, pues. Entonces, ya. Entonces dice, le damos diferentes nombres a estos 6 métodos para tratar diferentes necesidades. En el fondo, se supone que cada una de estas paramitas, que son renuncia, nacimiento de percepción, pensamiento, son métodos, como decíamos, ya para tratar diferentes necesidades, pero cuando llegamos al principio maravilloso que subsaste a todo, no encontramos ninguna diferencia. En el fondo, según lo que yo entiendo que lo que está queriendo decir acá es que toda la metodología apunta finalmente a tratar de poder tener la experiencia de unidad, ¿no? Y que finalmente son como distintos caminos que quieren llegar a un mismo punto. ¿Ya? Eso es lo que está, según lo que tengo yo, veo que está diciendo ahí. Pero dice, pero tenéis que comprender que mediante un acto de renuncia se renuncia a todo, y si no nace una cosa, nada nace. En el fondo, acá está bien simple, dice, en el fondo, no pensamiento, permanecer desapegado, que la mente no muere, ya dice que en el fondo, que decía el paz, el no apego, la meditación, la renuncia a las kleshas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que finalmente, si tú logras desapegarte del pensamiento dual, ya no necesitas hacer nada. Dice, por lo tanto, tenéis que comprender que mediante un único acto de renuncia, ¿cuál acto de renuncia? Renunciar al pensamiento dual. Si tú renuncias al pensamiento dual, se renuncia a todo. Y si no hay dualidad, por lo tanto, si no hay dualidad, si no nace una cosa, porque no hay dualidad, no nace nada. ¿Estamos? O nada se hace. ¿Cachan o no? Sí. ¿Explican? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces acá en el fondo vuelve a insistir. En el fondo tenéis que comprender que mediante un solo acto, renunciar al pensamiento dual, es un acto de renuncia, se renuncia a todo. Y si renuncio a todo, y que si no se hace una cosa, nada se hace. En el fondo, al renunciar al pensamiento dual,
no hay un yo que esté haciendo algo, no hay un yo que se esté, como quien dice, apropiando de nada, simplemente es la existencia que está existiendo, y esa existencia que está existiendo finalmente soy yo. ¿Y por qué soy yo? Porque no existe nada más. Incluso más, a ese yo también hay que renunciar en algún momento. ¿Estamos? Bien. ¿Ven que era así? Ya. Entonces dice, aquellos que han errado el camino no tienen un conocimiento intuitivo de eso. En el fondo, no se dan cuenta de que finalmente cuando se renuncia al conocimiento, al pensamiento dual, no hay nadie, porque no hay dualidad, pensamiento dual, no hay dualidad, no hay dos. O sea, no hay nadie que haga algo que no sea yo. ¿Comprenden? ¿Estamos? Entonces, y por lo tanto, si todo es yo, ¿quién hace algo? Yo nomás. ¿Y qué es ese yo? Las plantas, las flores, el cielo, la tierra, las aguas, el metal, el piso, porque todo lo que vemos es la expresión de ese yo. ¿Comprenden o no? Entonces, no hay alguien que esté haciendo algo. Hay alguien que se apropió. Claro, en el fondo, si yo veo una película, ¿hay alguien que esté haciendo algo en la película? No, pues. Pero sin embargo nosotros vemos cómo la forma se mueve. ¿Pero hay alguien ahí? No, pues ¿qué es lo que hay? Luz. Pura luz, y la misma luz, con distintas graduaciones y con distintas intensidades, en el fondo, y tampoco, ni siquiera, claro, pura luz nomás. Sí. Entonces, puede el Brad Pitt, por ejemplo, que lo he nombrado tantas veces, decir, cuando yo estoy viendo la película, el film, la tele, puede decir Brad Pitt que se robó a la Sofía Loren, si supuestamente la película se la raptó. No, porque es pura luz nomás. O sea, no hay nadie que esté haciendo nada, lo único que está pasando es que está moviendo la luz. Entonces, cuando está esa comprensión de que finalmente uno es la existencia entera, es la existencia. No hay nadie que esté haciendo algo, porque la existencia toda está haciendo todo. Pero eso todo que se expresa como individualidad es una ilusión, porque de la misma manera que yo aparentemente puedo ver cómo separar la hora del mar, nunca se separó. ¿Comprenden? ¿Me explico, perdón? ¿Qué pasó? No, me da risa el comprende, mejor me explico. ¿Mejor me explico? Entonces dice, aquellos que han errado el camino no tienen conocimiento de eso, pero hablan de los métodos como si fueran diferentes unos a otros. En el fondo, siguen el pensamiento dual. No, este es mejor que este otro. No, este te va a llegar más rápido que este, sino que llega a ninguna parte. Sino que simplemente darse cuenta que uno nunca dejó de estar. Por eso dicen, cuando la persona se ilumina, se da cuenta que están todos iluminados. Y muchos tontos dicen, no voy a hacer nada por iluminarme porque estamos todos iluminados. ¿No? ¿Eso lo escuchamos? Sí. ¿Lo he escuchado también? ¿Ya? Porque volvemos cómo estas cosas que no se entienden, muchos que entienden lo que no entienden. Y para poder decir, sí, realmente no tengo nada que hacer, porque o están todos iluminados, ¿se dan cuenta de la diferencia entre...? ¿Ah? Ya, no vamos a entrar en detalle. Ya. Entonces, hablan como si fueran uno diferente a otro. Los tontos se pierden en la variedad de métodos y dan vueltas sin fin en la vida y la muerte. Y claro, porque cualquier metodología que te tenda a sacar de aquello que no necesita ninguna metodología para poder salir,
te vas a quedar atrapado, porque nuevamente volvemos al pensamiento dual, volvemos a que si yo hago algo, algo va a pasar, que mi vida va a cambiar. Y lo que hay que hacer, no hacer nada. Y aceptar que no hay nada que hacer. Y ese nada que hacer es esa comprensión que tiene que ver con que nunca he salido y nunca he estado ni afuera ni adentro, porque no existe ni afuera ni adentro. Simplemente está aquello y yo soy aquello. ¿Explico? ¿Estamos? Entonces, como todavía estaba en el pensamiento dual, dice, me reconozco en que estoy siempre. En el fondo es como un recordatorio. Me recuerdo. Por eso decía, lo que te saca es lo que te atrapa. Pero no es una metodología para llegar a, es un recordarse, o un constantemente, aunque parezca loco, decir, oye, siempre estás, siempre estás, siempre estás. Bueno, más todo lo que hemos ayudado, pero ¿me entienden? Más todas las otras cosas que hemos hablado. Pero es súper importante entender que a través de lo dual no podemos llegar a lo unitario. Por lo tanto, el pretender, por eso es tan importante las prácticas que estamos haciendo. Porque si bien son prácticas, no apuntan a generar una dinámica dual. Si bien es cierto, están, me explico, ¿no? Están dentro del flujo en que funciona el proceso existencial. ¿Comprenden eso, no? Ya comprendieron entonces por qué no están haciendo algo y en ese no hacer van a llegar. Tampoco van a llegar a ninguna parte. En el fondo se van a dar cuenta que nunca han salido y que nunca han dejado de estar. ¿Estamos? Bien. Entonces, dice, los tontos se pierden la variedad de métodos y se dan vueltas sin fin en la rueda de la vida y la muerte. Vosotros estudiantes, os exhorto a que practiquéis el camino de la renuncia y nada más. ¿Estamos? Y cuando se refiere a la renuncia, volvemos nuevamente a lo mismo. No es irse al campo como los sadhus, ahí apotopelados, metidos entre las montañas, muertos de frío, muertos de calor, muertos de bicho acá. No se trata de encerrarse en una casa, estar todo el día meditando. No se trata de renunciar a nada, porque no hay nada que renunciar. A lo único que hay que renunciar a la estupidez. ¿Estamos? ¿Y dónde se aloja la estupidez? En la mente. ¿Y cuál es la estructura esencial de la mente? Lo dual. ¿Y cómo no podemos dejar de pensar? ¿A qué renunciamos? Al pensamiento dual. Y cuando renunciamos al pensamiento dual, como consecuencia natural, por decirlo de alguna mala manera, el vacío en la mente se produce automáticamente, o donde sea. ¿Estamos? Y al entrar en ese vacío, que no es vacío, ya se acaba el tema. ¿Estamos? Y ahí no hay más necesidad de venir a estudiar estas cosas. pero igual entretenido, así que venga, no me da igual. No te estoy tirando. Ya, entonces a vosotros estudiantes os exhorto a que practiquéis el camino de la renuncia y nada más, en fondo, renunciar al pensamiento dual. Pues este lleva a la perfección no solo las 5 paramitas, sino que también de la miríadas de métodos. En el fondo, si te realizaste, no solamente resolviste las 5 paramitas, sino que resolviste la dinámica existencial. Pues si resolviste el problema existencial, en el fondo, aprendiste todo lo que tienes que aprender. Ya no tienes nada que hacer acá. Nada. Excepto estar. ¿Ya? Pero, no, pues en el fondo, ¿qué más? Si finalmente, por muy grande que sea la torta, cuando uno se la come nomás. ¿Cuánto tiempo se demoró en comérsela? Ese otro tema. Entonces, ¿cuáles son los 3 métodos de entrenamiento que deben trabajarse a la vez? Entonces, los 3 métodos son disciplina, que se llama Vinaya, y ¿qué es lo que es la disciplina? Lo que hemos hablado hasta el cansancio, de todas las prácticas que hemos hecho, que les hemos enseñado. ¿Recuerdan o no? Ya. Segundo, meditación, que también me da. Y sabiduría, que es la que estamos tratando de tener ahora. Por lo menos estamos intentando. Prajna, ¿ya? Entonces, Vinaya, Dhyana y Prajna. Bien, entonces, por favor,
¿Puede explicarnos estos métodos? Dice, la disciplina implica pureza inmaculada. Entonces, acá podemos verlo de distintos niveles de realidad, de distintos puntos de vista, y podemos decir que la pureza inmaculada implica ausencia de negatividad. Y la pureza inmaculada también podemos decir que es el pensamiento no dual. ¿Está grabando? Sí. Ah, ya, súper. Sí. Ya. Después dice, meditación, el aquietamiento de vuestras mentes de forma que no os perturben los fenómenos que los rodean. ¿Estamos? Entonces, en el fondo, entrar en ese estado de quietud, y cuando habla aquietamiento, que los fenómenos que los rodean, ¿cuáles son los únicos fenómenos que nos rodean? ¿Cuáles son los únicos fenómenos que nos rodean? Pensamiento. Yes, dice gato en inglés. Sabiduría significa que la quietud de vuestras mentes no se vea perturbada por ningún pensamiento sobre esa quietud, y que podáis distinguir entre lo bueno y lo malo y el resto de lo opuesto sin vernos atrapados por ello, permaneciendo libres de toda dependencia. Ahí ya habla, la sabiduría significa directamente lo que estábamos hablando, todas las prácticas que estábamos haciendo de pensamiento no dual, ¿no es cierto? Además, si realizáis que la disciplina, la meditación y la sabiduría son una misma sustancia intangible, en el fondo todo lo que existe es solo conciencia, nada más que conciencia, y que por lo tanto no están divididas, si son una, es lo que significa que los tres métodos se trabajan a la vez. ¿Estamos? ¿Está claro eso, no? Yo creo que eso ya necesita más explicación. Bien. Y después dice, si la mente descansa en estado de pureza, ¿no es eso apegarse a la pureza? Igual es puntual que pregunta, o la que pregunta. Yo siempre sentí que más una mujer de la pregunta. ¿Sí? Sí, no sé por qué. Ahora, dice, si la mente descansa en estado de pureza y no hay ningún pensamiento de tipo ahora, mi mente descansa en la pureza. No hay tal apego. Entonces dice, si la mente descansa en la pureza, no es eso apegarse a la pureza. Dice, si la mente descansa en estado de pureza y no hay ningún pensamiento de ahora, mi mente descansa en la pureza, no hay tal apego. Entonces volvemos a lo que decíamos antes, donde estaba en ese estado de que ni papá ni nada papá. ¿Se acuerdan o no? Tatá, ni tatá. Y por lo tanto, tatá. ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Ya? Esa es la práctica que teníamos cuando hacemos meditación. ¿Se acuerdan? Entonces, eso está diciendo ahí. En fondo, volvemos a decir de que no está la zanahoria. Y no estamos nosotros convertidos en burros que estamos persiguiendo la zanahoria que siempre va a estar adelante. ¿Sí? ¿Está clarito eso, no? Porque eso está clarito, mucho está más que echarle agua. En el fondo, está hablando. Y si además rompes con la estructura del pensamiento dual, ¿qué pasa? En el fondo está diciendo, si no hay sentimiento de espera, no hay apego. Porque si no estoy esperando nada, ¿qué apego puedo tener? Ninguno. Está. Dice, si la mente descansa en el estado vacío, ¿no conlleva apegarse al vacío? Si pensáis que vuestra mente descansa en un estado vacío, entonces hay todo el apego. ¿Y por qué? Porque hay un pensamiento. Y si hay pensamiento, hay apego. ¿Y a qué? Al pensamiento. Casi una obra mística. Estoy en un estado de vacío. Si la mente realiza el estado de no morar en ninguna cosa, ¿no será esto apegarse a no morar en ninguna cosa? Entonces, si vuestra mente se encuentra libre del pensamiento, no hay apego. En el fondo, no hay pensamiento, no hay apego. ¿Estamos? ¿Y por qué no hay pensamiento? ¿Qué es lo que mueve la acción? El deseo. El deseo. Si no hay deseo, no hay apego.
Si no hay deseo, no hay pensamiento. No puede haber deseo si no hay pensamiento. Si no hay deseo, no puede haber pensamiento. Porque todo pensamiento es en funcionar, en conseguirá, en entenderá, en comprenderá, en explicará. Sí, algo. Siempre es referencial. Si no hay deseo, no hay pensamiento. ¿Estamos? Entonces, si queréis comprender con claridad la mente, que no muere ninguna cosa, durante vuestra meditación, reconoced únicamente la mente y no hagáis ningún juicio, es decir, no evaluéis la circunstancia en términos de bueno o malo o de cualquier otra cosa. Ahí está, incluso diciendo la práctica que, una de las prácticas que nosotros hacemos. ¿Sí o no? Si lo sigo, se le cayó el cassette, pero con todo. Si comprendéis con claridad que la mente no muere en ninguna cosa durante vuestra meditación, reconoced únicamente la mente y no hagáis ningún juicio, es decir, no evaluéis la circunstancia en términos bueno o malo. Ya. Aquí vamos a entrar vamos a dar un paso más. La presencia, ¿se ha pegado alguna vez a algo? No. ¿No es cierto? No. ¿Puede dejar de estar? No. ¿Y qué es lo que permite? La manifestación. Ya, y en el caso tuyo, ¿Yo? un poquito más adelante. No tan atrás. Experiencia. Pues está re fácil. Primero está el yo, después viene el yo. El ego soy. ¿Y qué es lo que es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo definirías eso? ¿Cómo qué? Con pensamiento. Un pensamiento. Entonces, la presencia, de alguna manera, ya, si vuestra mente se encuentra bien, ya, entonces dice, si la mente realiza el estado de no morar en ninguna cosa, si se toma conciencia de que la presencia nunca se apega a nada, dicho de otra manera, si la presencia realiza el estado, o uno se da cuenta que la presencia nunca se ha pegado a nada, nunca deja de estar, nunca ha dejado de estar presente, independiente de lo que pase o lo que pase, ¿estamos? Entonces, ¿puede haber apego o no a lo que está pasando? ¿Puede haber apego al pensamiento? No, pues. Si yo estoy acá mirando la ventana, y pasan los pollos, y pasan los pájaros, y pasan... ¿Me afecta a mí? No. ¿Me puedo apegar a eso? No, pues. ¿Me puedo apegar a los pollos? No, pues se van corriendo. ¿Me puedo apegar a los pájaros? No, pues se van... No puedo apegarme. ¿Y cómo son los pensamientos? Como si fueran los pollos y los pájaros que pasan por ahí. Y si yo estoy detrás de esta ventana, ¿los puedo agarrar? Ya, y la presencia, ¿los puede agarrar los pensamientos? No. Ya. ¿Y se ve afectado por los pensamientos? No, pues si se agarran los perros ahí y se ponen a ladrar, tampoco me veo afectado, pero eso no significa que yo no lo vea. Pero no puedo apegar a eso. No puedo. Entonces cuando comprendo que la presencia no se puede apegar a nada, y yo soy la presencia, lo otro se suelta automáticamente. Y ahí dice, por eso dice, la mente no muere en ninguna cosa. Ahí se está refiriendo a la presencia. La presencia no muere en ninguna cosa. ¿Comprenden? Está simplemente registrando lo que está sucediendo. De la misma manera, está detrás de la ventana, está registrando lo que pasa. Pasan los perros, pasan los gatos, pasan los pájaros, pasan, qué sé yo, los pollitos, etcétera, etcétera. Y ese que está mirando detrás de la ventana es el atma. ¿Y se apega por lo que está pasando afuera? No. Y si quizás tampoco puede, porque tendré que romper la ventana para salir para afuera, para seguir persiguiendo el pollo. Pero me cachan, ¿no? Sí. Ya. Y ve lo que pasa, lo registra, pero no se apega y tampoco le afecta. Entonces la presencia
registra, observa, pero no se apega ni se ve afectada. A diferencia de una persona que está afuera de la ventana, y uno la ve, y vienen los pollos y se le tiran encima, o le tienen miedo a los pollos y se van arrancando, o los perros le ladran, o los pájaros le cagan la cabeza. ¿Comprenden? Entonces, la presencia o el atma es como que estuvieran acá mirando para afuera. Y afuera pasan los pájaros, pasan los pollos, pasan los gatos, pasan los perros. Y nada, estás registrando, estás viendo, pero no te ves afectado por lo que está pasando. Entonces, por lo tanto, moras en alguna de esas cosas, es lo único que puedes morar, si es que mora transitoriamente, en que pasó el pollo, en una que pasó el pollo ya, no hay más, no hay más. Porque tú seguías acá. Después pasó el pájaro, seguía acá. Después miré más para arriba, pasó la nube y seguía acá. Entonces, por lo tanto, ¿en qué está morando tu mente? En ti mismo nomás. Entonces, ¿en qué estás tú? En ti. Y nada más que en ti. Porque aquí no voy a hacer nada más que mirar lo que está pasando. Y el hecho de mirarlo no significa que no lo puedas disfrutar. Puedo disfrutar como los perros juegan, como los pájaros vuelan, con las nubes del cielo, qué sé yo, los pollitos como corren por ahí, pero no me veo afectado por lo que está pasando ahí. Y si está lloviendo, puedo ver cómo llueve, ya ven cómo los pájaros se ponen ahí arribita, los pollitos se esconden, los perros, qué sé yo, se meten dentro de la casa. Pero ¿qué pasó conmigo? Napo. Sí, pues. ¿Y me puedo apegar a algo de eso? No, pues. La atma no se pega a nada y no mora en nada, como dice acá. Pero sí registra, participa y listo. Y como no tiene juicio, simplemente está ahí disfrutando de lo que está sucediendo. Entonces, si comprendéis con claridad la mente que no mora en ninguna cosa, durante vuestra meditación, reconocer únicamente la mente, no hagáis ningún juicio, es decir, no evaluéis las circunstancias en términos de bueno o malo o de cualquier cosa. Entonces, cuando yo les decía, trabajemos con la presencia, reconozco la presencia, reconozco la presencia, es cierto que en un momento se puede llegar a sentir físicamente acá, ¿no? Ese en el fondo, el mismo ejercicio, es sentir que uno está acá mirando por la ventana afuera. Y que todo lo que está pasando ahí afuera está pasando. Pero no necesariamente me afecta. Está lloviendo, después salió el sol, después se llevan los perros, pasaron millones de cosas. Pero yo no estoy apegado a esas millones de cosas, y esas millones de cosas tampoco me afectan. ¿Estamos? Y eso es morar en la presencia. Estamos ocupando el término morar acá. ¿Ya? Y al morar en la presencia, no te apegas a nada y si hacemos el mismo ejercicio de yo soy la presencia y todos los demás pensamientos y todo lo que está pasando afuera es lo mismo que está pasando detrás de esa ventana. Si hay esa comprensión, fix the problem.